esta mañana permítame continuar con este tema de escultura. Recuerde que es un juego de palabras, tiene que ver con esta idea de cómo la cultura tiene un impacto y directo en nuestra vida. Mucho de lo que usted y yo somos tiene que ver con nuestra cultura. Aquello que hemos aceptado como correcto, aquello que consideramos que debemos hacer o no debemos hacer, mucho de esto está marcado por esa cultura que en una gran medida salió de nuestras familias, de nuestro entorno donde usted y yo crecimos. Y me parece que en un sentido la fe tiene que vivirse de la misma forma, de la misma manera. Cuando usted y yo hablamos de la fe en nuestras vidas, debiera ser esa forma en que usted y yo vemos el mundo, esa cosmovisión de lo que entendemos, cómo deben de ser las cosas, qué cosas son correctas, qué cosas no son correctas. La gran diferencia es que cuando hablamos de la fe, entendemos que la fuente es totalmente distinta a la de una cultura. La cultura se forma precisamente por las prácticas, por aquellas acciones que repetidamente hacemos y luego se vuelve cultura. Pero cuando hablamos de la fe, su fuente no es una práctica que alguien comenzó a hacer. Su fuente tiene que ver con Dios mismo, tiene que ver con su palabra. Y entonces, en esta serie de mensajes quiero transmitirle esta idea. Ojalá y nuestra cultura, la forma en que vemos al mundo, en que nos comportamos, pueda ser aquella moldeada por la palabra de Dios en medio de nuestras vidas. Y si la familia tiene un lugar tan importante para transmitir cultura, para transmitir conocimiento, entonces nuestras familias deberían ser esos catalizadores, deberían de ser esos motores que crean una cultura conforme a la voluntad de Dios. Mire, la cultura nos impacta en varias áreas, pero uno de los rasgos más fuertes de la cultura en nuestras vidas tiene que ver con la religión o con la fe. Muchos de nosotros hemos sido marcados con eso. Es decir, la mayoría de las personas aceptan tener una fe, aceptan tener una religión porque es la religión de sus padres, porque alguien les enseñó que eso tenía que hacer. Y seguramente usted y yo hemos pasado por ahí o conoce a alguien que tiene esta idea y yo no sé por qué sigo esta religión, pero porque lo único que entiendo es que mis padres me la enseñaron y toda la vida culturalmente hemos estado ahí. Uno de los rasgos más fuertes entonces de la cultura tiene que ver con la fe. Y esto se vuelve algo importante porque otra vez es algo que marca la vida de las personas. Ahora, el punto es que lo peligroso de esto es de que muchas veces usted y yo seguimos creando eso. Uno de los mayores temores que yo tengo es que mis hijas puedan crecer y creer una fe simplemente porque su papá es pastor y porque nacieron en la iglesia. Créame, yo no quiero que mis hijos hereden simplemente una fe. Yo quiero que mis hijos, mis hijas puedan conocer y tener una relación personal con Jesucristo, más que simplemente heredar una fe y que no digan, bueno, yo soy cristiana porque pues mi papá es pastor y toda la vida estuvimos ahí y entonces por eso voy. Yo espero que mis hijas puedan una vez dar testimonio de por qué ellas han seguido a Jesucristo y que su respuesta pueda ser, yo sigo a Jesucristo porque lo conozco, porque Él perdonó mi pecado, porque Él es alguien con el que tengo una relación. Y entonces si hablamos de la fe y hablamos de este poder que la cultura tiene para transmitir la fe dentro de una familia, yo creo que debiéramos de conocer muy bien cómo poder transmitir esa fe y no solamente transmitir una religión y no solamente transmitir una fe que se impone, una fe que no se cuestiona, una fe que no se razona. ¿Por qué creemos esto? Y mire, muchas veces nos da miedo pensar así, decir, no, mis hijos tienen que creer lo que yo creo, pero muchas veces no les hemos dado oportunidad de que cuestionen nuestra fe y de que cuestionen su misma fe. Pero este es un gran ejercicio y esto es algo importante porque es la oportunidad que usted y yo tenemos como padres para poder compartir de lo que usted y yo creemos. Si usted y yo no sabemos
la respuesta por qué seguimos lo que seguimos, estamos en problemas. Si usted no sabe por qué ha invitado a Jesús a que sea su Salvador, si usted no sabe por qué se considera un seguidor de Jesús, difícilmente podremos comunicarlo a la gente que está a nuestro lado y en este caso a nuestra familia. Pero nuevamente, la fe de la Biblia no es una fe que se hereda, no es una fe que se impone, no es una fe que es como una carga, no es una tradición. A veces pensaríamos en el pueblo de Israel con su tradición religiosa que se fue llevando en medio de la tradición, y entonces, pues como los judíos traían eso, luego se convirtió en el cristianismo, entonces el cristianismo se vuelve una tradición. No lo es. El evangelio no es una tradición, no es algo que se hereda, tiene que ver con una relación íntima y personal con Jesús. Y entonces hoy quiero hablarle acerca de eso, cómo pudiéramos usar los eventos de la vida cotidiana, los eventos que cada familia tiene, para poder transmitir nuestra fe a nuestros hijos y poder apropiarnos nosotros mismos de la fe. Tal vez hay personas solteras aquí que no tienen una familia. El mensaje también es para usted. El mensaje tiene que ver con cada uno de nosotros crear esta cultura en nuestra vida. Y entonces, aunque estaré hablando y seguiré hablando un poco centrado en la familia, hay aspectos importantes para cada uno de nosotros. Y como cada domingo, quiero tomar una nueva familia, una familia ahí bíblica, que nuevamente me parece extraordinario cómo Dios presenta a las familias, cómo Dios presenta su obra, su trabajo en medio de la familia. Y si tiene su Biblia, por favor, ábranla ahí en el primer libro de Samuel. Hoy quiero hablarle de la familia de Elcana, Ana y Samuel. Quiero hablarle de la familia desde un punto de vista en el cual usted y yo podamos sacar algunas enseñanzas. Y entonces vamos a estar ahí en el primer libro de Samuel, los capítulos 1 y 2, si quiere mantener ahí su Biblia, y estaremos revisando algunos pasajes y destacando algunos puntos de esta familia. Es una familia, dice ahí en el versículo 1 del capítulo 1 del primer libro de Samuel: en Ramatayim de Sofín, de los montes de Efraín, vivía un varón llamado Elcana, hijo de Jeroán, que era descendiente en línea directa de los efrateos Eliú, Toú y Suf. Elcana tenía 2 mujeres, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero no así Ana. Todos los años Elcana salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes Hofni y Fines, hijos de Elí. Al llegar el día en que Elcana ofrecía sacrificios, le daba su parte a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas. Pero Ana le daba la mejor parte porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero Penina la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo. Penina se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor, y por tanto Ana lloraba y no comía. Permítame detenerme aquí y ahorita continuamos. Vea el contexto de esta familia. Es una familia, otra vez, una familia típica de los tiempos bíblicos. Y nuevamente, déjeme hacer aquí una explicación. Elcana tenía 2 mujeres. Y tal vez usted y yo pudiéramos pensar, bueno, Dios permitía la poligamia, era algo que a Dios le agradaba. Déjeme decirle que no. Nuevamente, era algo culturalmente correcto. Culturalmente era algo que los pueblos de aquel entonces aceptaban como correcto, pero no era algo que Dios permitiera, no estaba en el plan de Dios. Desde el principio, Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, y entonces la Biblia tiene esta enseñanza muy, muy clara. Nunca se habla de varias mujeres. Cuando Jesús habló acerca del matrimonio y hablaba acerca de cómo sería, Él dijo que cada hombre tomaría a su mujer, se uniría a su mujer, y entonces los 2 serían una sola carne. No dijo se unirá a sus mujeres, no lo puso en plural. Y la Biblia está llena de este punto
de Dios en cuanto a que Dios no acepta la poligamia. Y de hecho, ¿sabe? La realidad de las cosas es que aún, si usted no quiere pensar mucho en lo que Dios dice, me pareció muy interesante buscar en qué países se permite en nuestros días la poligamia. Y entonces en la mayoría de los países musulmanes aún se acepta la poligamia. Pero curiosamente son países donde los derechos de las mujeres son pisoteados de una manera muy cruel, donde las mujeres son usadas de una manera muy, muy terrible. De hecho, porque en la poligamia el hombre es el que escoge esposas. No hay mujeres que busquen esposos, ¿se da cuenta? Hoy culturalmente tampoco la poligamia es realmente aceptada en todos lados. Si bien es cierto, a puerta cerrada es algo que sucede y lamentablemente la infidelidad en los matrimonios es algo común, pero nuevamente no es algo que Dios apruebe, no es algo que Dios esté de acuerdo. Pero aquí hay un punto interesante para mí. Nuevamente, ¿por qué Dios usaría familias como estas? ¿Por qué Dios obraría? ¿Por qué Dios se mostraría en familias como estas? Envueltas en su cultura, envueltas en sus pecados, y Dios seguía tomando estas familias. Y la única respuesta que tengo es por su gracia. Y eso sigue vigente para usted y para mí. Y entonces cuando pienso en esto, en un asunto culturalmente aceptable, pero en contra de la voluntad de Dios, y Dios tomando estas familias, seguramente había familias también que donde el esposo no tenía varias esposas, porque nuevamente para tener esposas tenían que mantenerlas, y era algo que en Deuteronomio Dios dijo muy claro. Y Dios dijo, bueno, ¿quieres tener varias esposas? Las tienes que mantener a todas y las tienes que tratar igual a todas. Y no todos los hombres tenían 2 mujeres o 3 mujeres, no. Pero Dios tomaba estas familias para mostrar su gloria y su misericordia. Y ese es mi punto hoy. ¿Sabe? Dios puede tomar nuestras familias con sus defectos, con sus errores, con nuestras debilidades, con aquellas cosas que tal vez no nos enorgullezcan, pero Dios sigue en su gracia y en su misericordia, tomando familias como la de Elcana y Ana para mostrar su poder. Y eso es una infinita gracia. Nuevamente, no porque Dios pase por alto el pecado, se haga de la vista gorda, sino porque es un Dios que cambia y transforma las culturas y muestra algo extraordinario. Elcana entonces tenía estas 2 esposas, y nuevamente en la práctica siempre las familias con varias esposas tenían problemas, como esta. Era una familia que tenía problemas, y a Dios, pienso que a Dios le encantaba mostrarse de una manera espectacular cuando a la esposa amada no le concedía tener hijos. Se fijó, las últimas 3 familias que vimos estaban en la misma situación. En este caso, Ana no podía tener hijos. Esta Penina, la segunda esposa, tenía hijos, y entonces era un problema familiar, en que las esposas se peleaban, en que las esposas se agredían una a la otra. Y de hecho me parece interesante que la discusión estaba precisamente cuando iban a adorar. ¿Se dio cuenta de eso? Y dice, y cada año pasaba lo mismo. Cada año que Elcana bajaba a Silo, a este monte para adorar, salía y surgía el problema familiar. Las esposas discutiendo, Penina burlándose de Ana. Tú no tienes hijos. Ana deprimiéndose. Qué interesante que es ahí donde Elcana iba y repartía para hacer el sacrificio, le daba a sus esposas, a sus hijos, pero ahí tenían y surgían estos problemas. Nuevamente, me parece algo extraordinario cómo Dios obra. Y esta familia entonces estaba en una situación complicada. Realmente era una situación triste, una situación difícil para Ana.
Y obviamente, en tanto que Ana no estaba bien, el Cana tampoco estaba. Si seguimos leyendo un poco más abajo, en el versículo 8 del capítulo 1, note esto, dice que un día el Cana le preguntó a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? Y me encanta el Cana y su seguridad. Dice: ¿acaso yo no soy para ti mejor que 10 hijos? Y Ana se levantó después de comer y beber en Silo, y el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor. Y entonces dice ella, es decir, Ana, oró y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto. Le digo: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un varón, yo te dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Mire, era una situación complicada en medio de la familia. Toda la familia estaba en crisis, en tanto que Ana estaba en crisis. Y las familias pasamos por situaciones así, por situaciones complicadas de la vida. Y algo que llamaba mi atención es que, mire, muchas veces Dios usa el camino del dolor para acercarnos a Él. Y me parece que Ana es un ejemplo muy vivo de esta realidad. Curiosamente, es en el dolor, es en la angustia, es en la desesperación que buscamos a Dios con mucha intensidad, con más fuerza, con más fervor, buscando esa respuesta de Dios para nuestra vida. Mire, la oración de Ana dice que lloró con gran amargura. Y luego me parece que mucho de la intensidad de su oración tiene que ver con su compromiso. Y hacía un voto delante de Dios. Y esto no habla de otra cosa más que de una búsqueda sincera de un corazón afligido por Dios. Y este es el punto que quiero compartir con usted. Mire, Dios usa muchas veces nuestras crisis familiares. Dios usará muchas veces las situaciones complicadas de nuestra vida para llevarnos a Él. De hecho, cuando nos preguntamos por qué Dios permite los problemas en medio de aquellos que somos sus hijos, es una pregunta muy genuina. Si Jesús me ama, si Dios me ama, y además de que me ama de una manera extraordinaria, tiene un poder sobrenatural para hacer cualquier cosa, cualquier milagro, ¿por qué muchas veces Dios nos permite pasar por los problemas? Nuevamente, para mí es una pregunta muy genuina. Dios me ama y tiene el poder para hacer grandes cosas. ¿Por qué permite que sucedan situaciones complicadas de enfermedad, situaciones complicadas en la familia, situaciones complicadas en mi propia vida? ¿Por qué? La única respuesta que puedo ver en la palabra de Dios es que sabe, los problemas siempre nos van a conducir a los pies de la cruz. Los problemas Dios los permite en nuestra vida, no porque sea un Dios tirano, no porque sea un Dios que quiera tenernos el pie en el cuello para decir, ahí te voy a tener tranquilo con tus problemas. No, Dios permite las crisis en nuestra vida y en nuestra familia, porque Él sabe que es ese camino en el cual podemos acercarnos a Él. El dolor nos lleva siempre a los pies de la cruz. Pero es algo que usted y yo tenemos que aprender. Es algo que usted y yo tenemos que ejercitar en nuestra vida, porque nuestra cultura, cuando hay crisis, nos dice que Dios nos abandonó. Cuando hay situaciones complicadas, nuestra cultura, nuestra enseñanza es que algo malo hiciste y es un castigo de Dios sobre ti. Nuestra cultura nos enseña que si las cosas no están saliendo bien, es entonces porque tal vez ese Dios de amor no existe, porque tal vez ese Dios de gracia, de enorme poder no existe, porque no puede sacarte del problema. Pero me parece que cuando hablamos de la fe, usted y yo debiéramos de construir una cultura donde el dolor y la crisis no se ve como una maldición, no se ve como una derrota, no se ve como una situación de abandono de parte de Dios, sino que las crisis y el dolor en la vida se vean
como una grandiosa oportunidad para conocer a Dios a un nivel que jamás podríamos haber conocido en otra situación de nuestra vida. Y cuando usted y yo transmitimos esa visión y esa cultura en nuestra familia, y en vez de simplemente derrotarnos en las crisis de la vida, poder decir: Dios, estamos humillados delante de ti. El dolor tiene esa capacidad de humillarnos, de quebrantarnos. ¿Y sabe qué es lo grandioso de esto? Que la promesa es que Dios exalta a los humildes. Y si el dolor, si la prueba y la crisis me humilla, ¿sabes? El resultado es que llegará el momento en que Dios exaltará tu vida, tu familia, al recibir ese momento de crisis como una oportunidad para conocer al Señor. Ana lo entendía. Ana me parece que es un ejemplo claro de esto, buscar al Señor en medio de los tiempos complicados. Si seguimos leyendo, encontraremos que Dios le concedió esta petición a Ana. El versículo 18, más adelante, dice que: y ella respondió: espero que veas con buenos ojos esta sierva tuya. Y Ana se fue de ahí. Después de orar, dice que comió y dejó de estar triste. Un acto de fe. Después de orar, de voltear su corazón, dice, se fue de ahí, comió y estuvo alegre, dejó de estar triste. Dice el versículo 19: por la mañana adoraron delante del Señor, regresaron todos a su casa en Rama. Allí Elcana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido. Versículo 20: Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Samuel, pues dijo: yo se lo pedí al Señor. Dios concedió la petición de Ana. Dios se acordó de ella y entonces le concede a este pequeño, Samuel. El nombre de Samuel significa Dios oye, y es obviamente representativo en medio de este contexto, y Ana por eso le puso este nombre, Samuel. Dios escucha, Dios oye, Dios responde, y es entonces que Ana le pone este nombre. Y entonces es algo grandioso cuando Dios puede bendecir la vida, cuando Dios responde a la oración. Es algo extraordinario. Ana entonces dice que se alegró, y Ana estalló de gozo cuando supo que vendría un hijo. Y en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, en los primeros versículos, al menos en los primeros versículos del 1 al 10, puedes encontrar una oración de alabanza, de adoración de Ana por esa petición contestada, por que este hijo que Dios le concedía podía llegar a la familia. Y entonces puedes revisarla en tu casa, puedes revisar este capítulo 2, en los primeros versículos, esta oración extraordinaria de Ana, donde Ana exalta el poder de Dios, habla acerca de cómo Dios defiende de los enemigos, cómo Dios muestra su poder, cómo Dios tiene tiempos perfectos para cumplir su voluntad, y tiene esta oración extraordinaria. Pero al punto que quiero llevarte es que, ¿sabes? No solamente el dolor nos lleva hacia Dios, sino que también el camino de la bendición debiera ser un conducto para llevarnos a Dios. Y nuevamente, muchas veces en nuestras familias, en nuestra cultura, el éxito, la bendición, nos alejan de Dios. Porque nuestra cultura dice que podemos tener las cosas por nuestro esfuerzo. Porque nos han enseñado que si eres dedicado, si eres sacrificado para hacer las cosas, el resultado va a ser, te va a ir bien. Y pocas veces nuestra enseñanza es, si buscas a Dios, como veíamos el domingo pasado, si buscas primeramente el reino de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Y ese es mi punto esta mañana. ¿Cómo es que nuestras familias reciben la bendición? ¿Quién se lleva la gloria? ¿Quién se lleva la honra
¿Cómo se celebra la bendición en medio de nuestras familias? Creo que de alguna manera hemos perdido ese sentido de celebración por las bendiciones de Dios. Y el dolor lo compartimos con mucha gente y buscamos la oración de otros, pero muchas veces la bendición no se celebra igual. En parte porque nuestra cultura es una cultura muy egoísta, ¿no es cierto? Hay mucha envidia y entonces a veces es, pues sí, Dios me bendijo, pero aquí mejor no le digo a nadie para que nadie se sienta ofendido. Pero la palabra de Dios y la cultura de Dios es que debiéramos alegrarnos con los que están alegres. Los hijos de Dios debiéramos de gozarnos con aquellos que se gozan y celebrar con ellos el éxito de los demás y no sentir envidia y no sentir celos y no sentir de que, Dios a ti se te bendice y a mí no. No, debiera ser esa cultura en la cual podamos celebrar la bendición de Dios, aquellas cosas buenas que Dios trae a la vida. Debiéramos de transmitir una cultura que no pierde ese sentimiento de asombro por la bendición de Dios. Años atrás, algo que de alguna manera en mi familia se comunicaba era que tenía que haber gratitud. Y las bendiciones se celebraban con una oración de gratitud por lo que Dios hacía. Y era un tiempo especial. Cualquier cosa que Dios nos bendecía de manera especial, se tenía que tomar un tiempo para dar gracias a Dios por esa bendición. Y me parece que muchas veces es algo que no estamos comunicando y no estamos creando esa cultura. Celebrar la bendición de Dios, porque en eso Dios es glorificado. Otra vez, sé que a veces una aparente humildad y piedad de, no, pero es que pobre gente, después alguien se va a sentir mal. Hermano, ojalá creemos una cultura en nuestras familias y en nuestra iglesia donde no haya esos sentimientos, sino que el sentimiento sea: voy a alegrarme con la bendición que Dios trajo a la vida de mi hermano. Nuevamente, no sienta celos, no sienta envidia de que Dios bendiga a alguien, alégrese con él. Y sabe que lo extraordinario de esto, que cuando nos alegramos con el que se alegra, esa bendición nos alcanza. Y cuando yo estoy alegre por el éxito de mi hermano, esa bendición me alcanza a mí. Y yo puedo ser bendecido con ese gozo, con esa alegría de lo que mi hermano tiene. Hermano, no solamente el dolor nos guía hacia Dios, las bendiciones también debieran ser algo que usted y yo usamos para comunicar nuestra fe en medio de nuestros hijos y enseñarles a aquellos que están a nuestro alrededor que la bendición se celebra porque proviene de Dios y Dios es exaltado por lo que tenemos. Y ojalá otra vez podamos tener una cultura así. Si sigue leyendo el capítulo 2 de Samuel, del primer libro de Samuel, encontrará que Ana cumplió su promesa, aquel voto que había hecho. Dice la Biblia que inmediatamente después de que fue destetado Samuel, Ana y Elcana fueron a adorar a Silo y dejaron ahí a Samuel. Samuel fue entregado al sacerdote Elí para que viviera en el templo. Y hay algo interesante cuando pienso en eso. Hay muchos sentimientos encontrados cuando pienso en eso. Primero podríamos pensar, si nomás lo lee así, diría, pues qué mala onda, ¿por qué lo dejaron? ¿Qué culpa tenía Samuel de vivir lejos de su familia? Como familia de acogimiento sabemos de los traumas que puede tener eso, que un niño sea separado de su familia. Y a veces quiero pensar en Samuel así. Se lo dieron en acogimiento a Elí. Yo digo, pobre niño, qué trauma le hicieron. Como un niño recién destetado, no sé, tal vez al año, un poquito menos, no sé, o no tengo idea, pero era muy pequeño para que se quedara en el templo con Elí. Pero sabe, hay algunas respuestas en medio de esto. Una
respuesta tiene que ver con que el Cana venía de la tribu de Leví, eran de la tribu de los sacerdotes, y para ellos era una práctica, algo relativamente normal que la familia siguiera en este ámbito sacerdotal dentro del pueblo. Y entonces Ana seguía viendo a Elí cada año, al menos iba y visitaba, a Samuel ahí en el templo. No fue que lo abandonara totalmente, aunque sigo pensando, qué triste para Samuel, quedarse ahí con un hombre nada más, ahí con el sacerdote Elí, con una familia distinta. Pero el punto al que quiero llegar es que, mire, el camino de la obediencia es otro camino que debe llevarnos hacia Dios. Podemos discutir qué tan sano, qué tan insano fue que Ana entregara a este pequeño Samuel, a Elí. Pero creo que debiéramos concentrarnos en la obediencia. Ana fue obediente, respondió a ese voto que había hecho para Dios. Y esa entrega de Samuel fue algo más que solamente cumplir una promesa. Para Ana no solamente fue cumplir, ya dije, híjole, me amolé porque ya le dije que se lo iba a entregar. No, para Ana no era simplemente cumplir, para Ana era un acto de fe. Y estaba entregando su hijo al sacerdote Elí como un acto de fe, creyendo que Dios protegería el corazón de Samuel, que Dios proveería para Samuel y que Samuel estaría en el mejor lugar, siendo criado por un sacerdote, preparado para ser un gran líder en medio del pueblo de Israel, como llegó a serlo el profeta Samuel. Y este es mi punto. ¿Sabe? Cuando hablamos de obediencia en medio de nuestras familias, y más cuando se trata de una obediencia a Dios, muchas veces comunicamos una carga. Comunicamos la obediencia a Dios como una carga, como una obligación, como algo que tienes que hacer porque si no te caerá el castigo. Pero Ana no se sintió así. Me parece que Ana, para que pudiera desprenderse de su hijo, no vio la obediencia como una carga, como una obligación, como un castigo. Ella lo vio como un acto de fe. Y ella sabía que al obedecer, al cumplir el voto que había hecho, encontraría bendición. Y Samuel también. Y no solamente Samuel, sino todo un pueblo, el pueblo de Israel, recibiría una bendición especial a través de este gran sacerdote y profeta que se volvió Samuel. Mi punto aquí es hermano, creemos una cultura donde la obediencia a la palabra de Dios no es una carga, sino que es un acto de fe. Un acto de fe en el que obedecemos porque creemos que Dios hará grandes cosas cuando tú y yo obedezcamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ojalá en nuestras familias, ahí donde creamos cultura, pudiéramos enseñar a nuestros hijos, obedecer a Dios no es una carga, no es un castigo, es un acto de fe. Porque mire, Isaías 55 dice que los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, que la mente de Dios no podríamos entenderla, y muchas veces hay situaciones, hay cosas que usted y yo no entenderíamos por qué Dios nos pide ciertas cosas. Muchas veces la obediencia a Dios tiene que ver con un acto de fe. Decir, Dios, quiero obedecerte. No lo entiendo. Y como es esta situación en particular, entregar un hijo no es algo natural, no es algo normal. Muchas veces la obediencia a Dios requerirá no hacer lo que culturalmente se hace, será responder a situaciones que no son normales en la vida. Pero estoy convencido que si usted y yo aprendemos a obedecer a Dios, no como una carga, sino como un acto de fe, y decir, obedezco a Dios porque creo en Él, no porque me puede castigar. Es más, ni siquiera lo obedezco, le soy obediente porque quiero su bendición. No, obedezco a Dios porque creo en Él. Creo que lo que Él quiere para mi vida siempre será lo mejor. Creo que lo que Él me pide siempre traerá bendición a mi vida. Y ese debiera ser el móvil de nuestra obediencia a Dios, nuestra fe, y no el castigo, la bendición que pueda recibir por obedecer. Cuando pienso en la obediencia de Ana,
en medio de esto. Estoy seguro que Ana otra vez no lo hizo simplemente para cumplir lo que había dicho. Lo hizo como un acto de fe y encontró bendición ahí. Hermano, aprendamos a obedecer a Dios como ese acto de fe, donde permitimos que nuestra obediencia dé fruto de fe, nuestra fe crece y Dios se glorifica en medio de obedecerle a Él. Pero sabe, permítame terminar con esto. No podemos crear una cultura, transmitir una fe, si no tenemos una relación con Dios. Todo esto se escucha muy bien, pero la verdad, jamás podremos hacerlo si no entablamos una verdadera relación con Dios. Porque nuevamente pensamos en la fe como una teoría, como una religión y no como una relación. Por eso las cosas no funcionan. Nuevamente hoy quiero invitarle a que construyamos una cultura en nuestra familia de una relación con Dios. Y uno de los ejercicios tiene que ver con pasar este tiempo con Dios, de poder como familia apartar un tiempo. Y la semana pasada le animé y le desafié a que pudiera apartar este tiempo con su familia. He visto que algunas familias lo han hecho, felicidades por eso, pero hay otras familias que faltan de hacerlo. Y nuevamente quiero invitarle, baje la aplicación, es el medio en el que tenemos como iglesia para comunicarnos con usted, para que tenga acceso a los recursos que estamos proveyendo como iglesia. Y el domingo pasado le decía que dentro de la aplicación está este botón de devoción familiar. Usted puede ir ahí, baja la aplicación, le pica devoción familiar y encontrará el archivador ahí donde están todas las sesiones para este tiempo familiar. Vaya ahí, usted le pica la sesión que quiera, la 1, ahorita ya está la 2 ahí disponible, y luego lo va a llevar para que usted vea un video, y abajo del video tiene unas preguntas, algo que pueda ayudar a la conversación en la familia. Hermano, amigo, lo que le estoy invitando a hacer es que aparte un tiempo ahí con su familia, un día a la semana. Tal vez le va a tomar 20 minutos, tal vez menos. No le estoy pidiendo que haga nada solemne ni que haga nada extraordinario. Aparte un tiempo. El lunes pasado lo hicimos en mi familia. Después de comer, pusimos el video, vimos la enseñanza bíblica y hablamos de una pregunta de las que venía ahí. Creo que al final respondimos 2. No respondimos todas las preguntas. No tiene que responder todas las preguntas. Pero no fue nada formal. Nuestra pequeña Ari, de 1 año y medio, parecía que era hecho adrede, tenía muchas ganas de jugar, era la persona más graciosa que podía haber, mientras estábamos tratando de hablar de algo serio, ¿no? Pero fue un momento muy especial. Duramos 15 minutos, tal vez 20 minutos y mucho. Pero lo especial fue que al orar juntos, al orar los unos por los otros, en medio de el bullicio ahí, los brincos de Ari en medio de nosotros, lo especial fue recordar que, ¿sabe? Como familia queremos apartar un tiempo para conocer mejor a nuestro Dios. Y tal vez usted me diga, yo tengo mi devocional personal. Felicidades, qué bueno, necesita tener su devocional personal. Pero hágalo con su familia, con su esposo, con su esposa. Y varones que están aquí, déjenme decirles algo, es nuestra labor. Ojalá seamos usted y yo como varones quien hagamos esto. Gracias a Dios por nuestras mujeres, que muchas veces son las que nos animan y son las que hay que ver el video y hay que tener nuestro devocional. Agradezca a Dios si su esposa hace eso con usted. Agradézcale a Dios por la esposa que tiene. Pero luego, tome el control usted y diga, la próxima semana yo lo dirijo. La próxima semana, el lunes, usted sea el primero en decir, vamos a ver el video, gánele a su esposa y sea usted quien dirija a su familia a una relación de fe. Nuevamente, hermanos, estamos convencidos, yo estoy convencido de que Dios puede hacer grandes cosas cuando nuestras familias dediquemos un tiempo para buscar al Señor. Dios nos hablará de una manera extraordinaria. Dios
traerá bendiciones extraordinarias a nuestra iglesia y a nuestra comunidad cuando como familia nos acerquemos a Él. Hágalo, tenemos un buen recurso. Si no sabe cómo comenzar, hágalo así otra vez. No es nada extraordinario. Y si lo hacemos, estoy seguro que Dios va a ser muy fiel. Y como bonus, déjeme comentarle de otro botón. Si va un poquito más abajo, encontrará un botón que dice alabanza. Píquele ahí, lo va a llevar directo a una página de Spotify de la iglesia, donde hemos seleccionado música en la que si usted no sabe qué escuchar o la música que escucha es muy tóxica, entre a la aplicación, vaya, hay 7 listas ahí. Por ejemplo, ahí se ve una que dice alabanza los domingos. Son los cantos que entonamos los domingos aquí. Es un buen ejercicio para aprenderlos. Vaya, ponga estos cantos. Hay una playlist de puros himnos. Si a usted le gustan los himnos, vaya y escuche himnos que son himnos que todos conocemos, que también hemos seleccionado para que usted pueda escuchar. Y es otra de las cosas que la aplicación le puede ayudar en medio de la alabanza. Y tal vez, si ya usted puede tomarse un poco más de tiempo en su devocional, tal vez este sea un buen recurso de decir, bueno, después de tener el estudio o antes, para calmarnos, podemos escuchar alguna alabanza. Allá hay cierto material, ciertas canciones al Señor que pueden ser de bendición para usted. No se olvide, baje la aplicación, busquemos al Señor juntos y que nuevamente Dios haga grandes cosas en medio de nuestra vida. Permítame orar y con eso terminar. Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque, Padre, tú no estás buscando, Señor, familias perfectas, familias sin errores, sino que buscas familias dispuestas. Familias, Señor, que se dejen transformar y cambiar por ti. Padre, queremos ser de esas familias que están dispuestas a que tú obres en medio de nuestras vidas. Familias, Señor, que están dispuestas, Señor, a buscarte con todo el corazón. Padre, que podamos ser hombres y mujeres, Señor, que seguidores tuyos, que en verdad buscan una relación contigo y no simplemente el continuar una religión o una tradición en nuestra familia. Padre, ayúdanos a transmitir nuestra fe a nuestros hijos, a la gente que está alrededor nuestro. Otra vez, Señor, como ese privilegio, como esa bendición de conocerte. Que podamos transmitir nuestra fe, Señor, como ese gran regalo tuyo, Señor, de una relación contigo, en el que podamos conocerte, en que podamos experimentarte. Padre, nuevamente desafíanos a cada familia de la iglesia para buscarte, Señor, como familia. Que podamos apartar un tiempo en esta semana en que juntos, Señor, podamos escucharte, en que juntos podamos comentar algo de tu palabra y que al orar juntos, Señor, como familia, al apartar un tiempo, Señor, como familia, eso nos recuerde, Señor, a qué Dios servimos. Eso nos recuerde, Señor, el Dios que tenemos de nuestro lado. Y que, Padre, en medio de eso, tú derrames bendición en medio de nuestras familias. Te amamos, Dios, y te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.